Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Minerva Hernández y para mí es un verdadero gusto darles una vez más la bienvenida a este espacio donde nos preocupamos por llevarles siempre temas de interés durante esta pandemia. El día de hoy hablaremos de un tema que nos han estado solicitando a través de nuestras redes sociales. Se trata del aislamiento y cuidados en casa de personas con diagnóstico de COVID-19 y la gestión de sus contactos. De manera que, si les parece bien, comenzamos con el desarrollo de este interesante tema que además ha cobrado gran relevancia en esta etapa de la pandemia en nuestro país, donde, como todos sabemos, una buena parte de los pacientes con diagnóstico de COVID se quedan en casa y pues es justamente la familia quien se encarga de brindarles la atención y los cuidados que requieren para su pronta recuperación. Así que, si les parece bien, comenzamos nuestra participación del día de hoy compartiendo los objetivos del tema. El primero de ellos es establecer recomendaciones sobre cómo cuidar en casa a los pacientes con diagnóstico de COVID que presentan síntomas leves. El segundo objetivo es explicar brevemente algunas medidas relativas al manejo de sus contactos. La OMS ha elaborado orientaciones provisionales para responder a la necesidad de contar con recomendaciones sobre cómo cuidar de los pacientes con COVID-19 que presentan síntomas leves, así como sobre las medidas de salud pública relativas al manejo de sus contactos. Estas orientaciones han sido actualizadas teniendo en cuenta la información más reciente y sirven de guía para los profesionales de la salud que se ocupan de cuestiones relativas a la atención domiciliaria de pacientes sospechosos de COVID que tienen síntomas leves, pero también para los encargados de gestionar la atención a sus contactos. Las orientaciones se basan en los datos recogidos sobre COVID y en la viabilidad de aplicar medidas de prevención y control de las infecciones en los domicilios. La OMS recomienda aislar y atender en una unidad médica a los casos de COVID confirmados por laboratorio y someter a pruebas de detección a todas aquellas personas que presenten una infección respiratoria aguda severa que nos haga sospechar que han contraído la infección. También menciona que si no se pueden aislar a todos los casos en unidades médicas, se debe priorizar a aquellos que puedan tener peor pronóstico, como las personas que sufren enfermedades graves o críticas y los que, a pesar de presentar enfermedades leves, pueden tener una mala evolución. ¿Cómo nosotros podemos brindar atención domiciliaria de personas sospechosas de COVID con síntomas leves? Es posible que las personas que presenten síntomas leves no puedan ser hospitalizadas debido a la sobrecarga del sistema sanitario, pero también a que tampoco sea necesario ingresarlos, salvo que se tema que su estado de salud puede empeorar rápidamente. Los síntomas leves pueden ser los característicos de las infecciones respiratorias altas no complicadas, como por ejemplo fiebre, cansancio, tos seca o productiva, anorexia, malestar general, dolor muscular, disnea, congestión nasal o dolor de cabeza. Y en casos raros, los pacientes también pueden presentar diarrea, náuseas o vómitos. Se puede considerar la posibilidad de manejar a estos pacientes en su domicilio, siempre y cuando sus familiares puedan atenderlos y hacer un seguimiento de su evolución. La decisión debe tomarse con un criterio clínico muy meticuloso y fundamentarse en la evaluación de la seguridad del entorno doméstico del paciente. En los casos en que se atienda al paciente en su domicilio, debe ser un profesional de la salud el que oriente sobre las condiciones del lugar, mismas que deben de ser adecuadas, y el paciente junto a su familia deben cumplir con las indicaciones recomendadas como parte del aislamiento domiciliario. Por ejemplo, la higiene de manos, higiene respiratoria, limpieza del entorno, limpieza al movimiento de la casa y en torno a ella, que no se reciban visitas, entre otros. Habrá que manejar un canal de comunicación abierto con un profesional sanitario durante todo el tiempo que dure la atención del paciente en el domicilio, es decir, hasta que los síntomas hayan desaparecido por completo. Es preciso educar al paciente y a las personas que conviven con el mismo domicilio sobre higiene personal, medidas básicas de prevención y control de infecciones, así como sobre la manera más segura de cuidar a las personas que sospechan han contraído COVID y acerca de la prevención del contagio al resto de personas que conviven con ella. Es necesario brindar permanentemente apoyo e información al paciente y a las personas que viven en su domicilio y mantener la vigilancia durante toda la atención en casa. ¿Cómo podemos nosotros realizar un aislamiento en casa de una persona con COVID-19? Las personas que se atienden en casa deberán seguir las siguientes recomendaciones. Primero que nada, instalar al paciente en una habitación individual y bien ventilada,
es decir, con las ventanas abiertas y la puerta cerrada al resto de la casa. Si esto no fuera posible por las condiciones de la vivienda, entonces el paciente debe distanciarse del resto de las personas por lo menos 1 a 2 metros y procurar que duerman en camas separadas. También debemos limitar los movimientos del paciente dentro del domicilio y reducir al mínimo indispensable los espacios que puedan compartir, como la cocina o el baño, garantizado en todo caso que estén bien ventilados, dejando las ventanas abiertas. También debemos limitar el número de cuidadores y, de ser posible, la atención del paciente debe de realizarse por una sola persona que goce de buena salud y que no presente enfermedades crónicas o que afecten su respuesta inmunitaria. Tampoco debe permitirse la entrada de visitantes hasta que el paciente no se haya recuperado por completo y no presente signos o síntomas de COVID-19. Y esto es muy importante. Aplicar las medidas de higiene de manos después de cualquier tipo de contacto con los enfermos o con su entorno inmediato, al igual que antes y después de preparar alimentos, antes de comer, después de usar el baño y siempre que se advierta suciedad en las manos. Si no hay suciedad visible, podemos utilizar un gel hidroalcohólico, pero si sí la hay que lavarlas con agua y jabón. Para secarse las manos después de lavarlas, es preferible utilizar toallas de papel desechables. En caso de no tenerlas, utilizarán toallas de tela que estén limpias, las cuales deberán cambiarse y lavarse a menudo. A fin de contener las secreciones respiratorias del paciente, se le debe proporcionar una mascarilla quirúrgica para que la lleve puesta todo el tiempo posible y le cubra nariz y boca. Esta mascarilla se debe reemplazar diariamente. Los pacientes que por algún motivo no soporten llevarla deben cumplir rigurosamente las precauciones de higiene respiratoria. Por ejemplo, cubrirse nariz y boca con un pañuelo de papel desechable cuando vayan a estornudar o toser. Y cualquier material utilizado para cubrir nariz y boca se debe desechar o bien limpiar correctamente después de su uso. Por ejemplo, los pañuelos de tela se deben lavar con agua y jabón o detergente convencionales y posteriormente dejarse secar al aire y que les dé el sol. ¿Cómo nosotros podemos realizar el aislamiento en casa de una persona que es dependiente, pero que además tiene contagio de COVID-19? Para este tipo de pacientes debemos seguir las recomendaciones anteriores, pero además debemos tomar en cuenta que estas personas tienen un cuidador. Por lo tanto, antes de entrar a la habitación, el cuidador deberá utilizar una bata desechable o de tela que no tenga botones y de preferencia debe tener cierre o bien amarraduras en la espalda, misma que deberá retirarse antes de que salga de esta habitación. Cuando se encuentren en la misma estancia que el paciente, los cuidadores deberán utilizar una mascarilla quirúrgica que les cubra boca y nariz. Esta mascarilla no debe tocarse ni manipularse durante su uso. Si se llega a mojar o manchar por secreciones, debe sustituirse inmediatamente por una mascarilla nueva que esté seca. Para quitarse la mascarilla se utilizará la técnica adecuada que evite tocar su parte frontal, esto es, retirarla a través de los cordoncillos o elásticos que están a lo largo de la mascarilla. Independientemente después de esto, se debe desechar la mascarilla y aplicar medidas de higiene de manos. Además, deben utilizar siempre guantes desechables mientras se encuentran en contacto con el paciente y al salir deberá tirarlos, procurando lavar sus manos con agua y jabón antes y después de utilizarlos. Es importante evitar el contacto directo con los fluidos corporales, sobre todo las secreciones orales y respiratorias. Para efectuar cualquier maniobra con alguna de ellas, así como para manipular la orina y las heces, se debe utilizar siempre bata, guantes desechables y mascarilla, con medidas de higiene de manos para antes y después. Debemos recordar que no se deben reutilizar por ningún motivo las mascarillas ni los guantes y que se deben apartar los utensilios de limpieza de uso exclusivo para el baño y la habitación del paciente, como por ejemplo cepillo de dientes, toalla, jabón, estropajo, champú, entre otros. Siempre que sea posible, al interior de la habitación, el cuidador debe mantener una distancia de 1 a 2 metros con el paciente, por su seguridad. Una vez que ya hemos abordado el aislamiento y cómo debe de estar la habitación del paciente, es necesario revisar el manejo de residuos. Los residuos contaminados de un paciente con COVID-19 pueden ser vehículo de contagio para el resto de las personas con las que convive. Por eso es que un tratamiento correcto de estos residuos puede evitar los contagios innecesarios. Es imprescindible el uso de utensilios de limpieza que sean desechables. Separar los desechos correctamente en una bolsa de plástico de basura cerrada y la persona que los recoge debe tener una limpieza exhaustiva una vez que termine el tratamiento de estos residuos.
de manera que el manejo de residuos puede reducirse a 3 puntos. Primero, tirar guantes y mascarilla en la basura y lavarse las manos a continuación. Segundo, separar la toalla y los accesorios de higiene personal para uso exclusivo del paciente. Tercero, la basura que salga de la habitación del paciente debe estar en bolsa plástica cerrada para su desecho. ¿Cómo hacemos nosotros la limpieza y la desinfección del domicilio? Esta ha sido una pregunta que muchas personas se hacen, puesto que no saben qué tipo de materiales utilizar, qué detergentes comprar o qué tipo de utensilios deben emplear para estas tareas. Y es lo que vamos a revisar a continuación. En la estancia del enfermo es necesario limpiar y desinfectar diariamente las superficies de uso cotidiano con las que existe contacto frecuente, por ejemplo, el buró, la estructura de la cama u otros muebles. Tras una limpieza inicial con jabón o detergente doméstico ordinario y una vez que se aclare el producto o se seque, se aplicará un desinfectante doméstico de tipo habitual que contenga un 0.1% de hipoclorito sódico. Las superficies del cuarto de baño y el retrete deben limpiarse y desinfectarse por lo menos una vez al día. Las sábanas, toallas, platos y cubiertos utilizados por el paciente no deben compartirse con otras personas por ningún motivo. No es necesario que se desechen estos artículos, pero sí deben lavarse con agua y jabón después de su uso. Los blancos, como la ropa, las sábanas, las toallas sucias del paciente deben colocarse en una bolsa para trasladarse al lavadero o bien a la máquina lavadora y implementar una temperatura o utilizar una temperatura de 60 a 90 grados centígrados con detergente ordinario y dejar secar por completo al aire que les dé el sol. No debe sacudirse la ropa sucia y hay que evitar que la piel y la ropa entren en contacto con los artículos contaminados. Por lo tanto, para realizar estas tareas se requieren guantes. Para la limpieza de superficies y la manipulación de ropa, sábanas o toallas manchadas con fluidos corporales, se deben usar guantes, pero también ropa de protección, por ejemplo, un delantal plástico. Aquí en México se utilizan mucho cuando vamos a lavar. Según el contexto, pueden emplearse guantes de limpieza domésticos o bien guantes desechables. Si son guantes de limpieza, después de su uso deben lavarse con agua y jabón y descontaminarse con una solución de hipoclorito. En cambio, los guantes desechables, por ejemplo, si son de nitrilo o de látex, deben tirarse después de su uso. Antes y después de quitarse los guantes se deben aplicar las medidas de higiene de manos necesariamente. Los guantes, las mascarillas y otros desechos generados durante la atención domiciliaria deben colocarse en un recipiente con tapa situado en la habitación del paciente antes de desecharse como residuos infecciosos y las autoridades municipales locales deben encargarse de eliminarlos, como por ejemplo los servicios municipales de basura. Se deben evitar otros tipos de exposición a objetos contaminados del entorno inmediato del paciente. Por lo tanto, no se deben compartir ni cepillos de dientes, ni cigarrillos, platos o cubiertos, bebidas, toallas, esponjas, ni ropas de cama. ¿Cuáles serían las recomendaciones básicas para el resto de los habitantes en casa? ¿Qué medidas preventivas deben tener el resto de los integrantes de la familia? Primeramente, los demás habitantes del hogar deben instalarse en una habitación, como dijimos, distinta a la del enfermo. Si esto no fuera posible, deben mantener una distancia mínima de 1 metro con el enfermo, por ejemplo, durmiendo en camas separadas. Evitar el contacto con el paciente, sobre todo los colectivos que son vulnerables dentro de la familia, por ejemplo, los ancianos, las personas con padecimientos crónicos, inmunodeprimidas o embarazadas. Debemos lavarnos las manos con agua y jabón después de tener contacto con el paciente o con su entorno inmediato. Finalmente, desinfectar con frecuencia los grifos, interruptores, controles y perillas de las puertas, sobre todo si el enfermo utiliza áreas comunes del domicilio. Cuando los profesionales de la salud por algún motivo realicen visita domiciliaria para ver al paciente, deben evaluar el riesgo para seleccionar el equipo de protección individual que sea más idóneo y mantener las precauciones recomendadas en relación con la transmisión por gotas y por contacto. El aislamiento para ser atendidos en su domicilio de los casos leves confirmados por laboratorio debe mantenerse así hasta que se hayan obtenido 2 resultados negativos de PCR con muestras recogidas con una diferencia de por lo menos 24 horas. Sin embargo, la OMS también recomienda que si no se pueden realizar estas pruebas de seguimiento, los pacientes con COVID confirmado deben permanecer aislados durante las 2 semanas posteriores a la fecha en que dejen de presentar síntomas. ¿Cuáles serían las recomendaciones generales para el aislamiento domiciliario de pacientes que tienen síntomas leves? 5 puntos básicos para que nadie los olvide.
Número 1, mantener buena ventilación en la habitación y en las áreas donde se encuentra el paciente. Entonces, abrir las ventanas. Número 2, asegurar el seguimiento médico del paciente, manteniendo comunicación telefónica periódica con el personal sanitario, tanto para monitorear su estado general como para el control de evolución del mismo. Número 3, lavado de manos constante, tanto después de tener contacto con el paciente y su entorno como después de realizar limpieza de superficies, toser o estornudar, así como antes de preparar o consumir alimentos. Número 4. Recordar la limpieza diaria de superficies, sobre todo las de uso frecuente, como picaportes, mesas, interruptores, grifos, inodoro, teléfonos y teclados, porque son artículos que todos utilizamos en casa. Número 5. Al salir de la habitación, en caso de que el paciente requiera salir, por ejemplo, para ir al baño, deberá traer siempre mascarilla y lavarse las manos, debiendo limpiar inmediatamente las superficies con las que él haya tenido contacto. Una vez que nosotros hemos revisado cuáles son las condiciones de la habitación y los cuidados para el paciente, así como la limpieza en casa, podemos hablar ahora de la gestión de los contactos, que también es un tema de importancia en la actualidad. Las personas, incluidas los cuidadores y los profesionales sanitarios expuestas a presuntos afectados por COVID-19, se consideran contactos y se les deberá indicar que vigilen de cerca su estado de salud en los 14 días siguientes a la última fecha de contacto posible. Se consideran contactos todas aquellas personas a las que entre los 2 días anteriores y los 14 días posteriores al inicio de los síntomas del paciente se haya presentado alguna de las siguientes situaciones. Número 1. Que haya mantenido contacto cara a cara durante más de 15 minutos con una persona con COVID a una distancia inferior a 1 metro. Número 2. Que haya prestado atención directa a los pacientes con COVID sin usar el equipo de protección personal adecuado. Número 3. Que haya permanecido en el mismo lugar que un paciente con COVID en un punto cercano a él, por ejemplo, cuando comparten el lugar de trabajo, un aula, el hogar o la misma reunión con independencia de la duración del contacto. Número 4. Viajar en estrecha proximidad con un paciente con COVID, es decir, a menos de 1 metro de distancia en cualquier tipo de transporte. Número 5. Otras situaciones que se puedan detectar en las evaluaciones de riesgos realizadas a nivel local. Se deberá establecer un canal de comunicación entre los cuidadores y los profesionales sanitarios durante todo el periodo de observación. Además, el personal sanitario debe controlar periódicamente el estado de salud de los contactos para que puedan realizarse pruebas diagnósticas en caso de que sea necesario. El profesional de la salud debe explicar de antemano a los contactos cuándo y dónde solicitar atención médica si se enferman, qué medio de transporte es el más adecuado utilizar, cuándo y por dónde deben entrar a la unidad médica señalada y qué precauciones de prevención y control de la infección deben seguir. ¿Qué hacemos cuando un contacto presenta síntomas? Deben tomarse las siguientes medidas. 1. Avisar a la unidad médica en cuestión de la llegada de este contacto sintomático. 2. Durante el desplazamiento hasta la unidad médica, el contacto debe llevar siempre una mascarilla quirúrgica. 3. Si es posible, el contacto debe evitar el uso de transporte público. 4. Se debe indicar al contacto sintomático que aplique medidas de higiene respiratoria y de manos y que permanezca lo más alejado posible de otras personas, por lo menos 1 metro, tanto en el transporte como al interior de la unidad médica. Y número 5. Cualquier superficie que se manche con secreciones o fluidos corporales del contacto durante el transporte deben limpiarse con agua y jabón y a continuación desinfectarse. A manera de resumen, para todo el auditorio, estas son las recomendaciones de aislamiento en casa para personas con COVID-19. Si tú eres un paciente y estás recuperándote en casa, permanece en ella, excepto para situaciones esenciales como por ejemplo visitas al médico. Es importante que limites la circulación por el hogar para situaciones muy imprescindibles. Es necesario que te asignen una habitación individual para ti, con buena ventilación y ventana. Si esto no fuera posible, procura estar a una distancia de 1 a 2 metros del resto de los habitantes de la casa. En la habitación que te sea asignada, debes de tener un bote de basura con tapa automática y bolsa en su interior con cierre hermético para tus desechos diarios. Debes evitar compartir tus artículos de uso personal como utensilios de comida, toallas, ropa de cama, entre otros. Y estos deben ser lavados perfectamente con agua y jabón. Debe realizarse limpieza y desinfección de tu habitación con agua y jabón en las áreas de alto contacto, como baño, perillas de puertas, teclados y muebles. Siempre debes utilizar cubrebocas mientras persistan síntomas como tos o estornudos. También si vas a áreas comunes de la casa como la cocina o el baño, debes utilizarlo. Y siempre realizar una rutina de limpieza de manos con agua y jabón.
Para tu comunicación y contacto telefónico, tanto para familiares como para médicos, debes de tener a tu alcance un dispositivo telefónico, ya sea fijo o móvil, para que te puedas comunicar con ellos y poder avisar en caso de tener dificultad para respirar, tos persistente o progresiva o fiebre de difícil control. De manera que estas son las medidas generales que deberás seguir para recuperarte en casa. Finalmente, a estas alturas de la pandemia, todos hemos aprendido que a este virus lo debemos de frenar entre todos y que lo único que debe hacerse viral, definitivamente, es la responsabilidad de cuidarnos unos a otros para poder mitigar la velocidad de propagación. Quedémonos en casa si no tenemos necesidad de salir. Fomentemos actividades con nuestra familia. Evitemos las reuniones y los riesgos innecesarios. Cuidémonos nosotros y también cuidemos al personal de salud que nos cuida. Les agradezco mucho su atención y les comparto mi dirección electrónica para atender sus comentarios y sugerencias. Reiteramos nuestra invitación abierta para que nos sigan a nuestras redes sociales en Facebook y se suscriban a nuestro canal de YouTube y nos compartan qué temas les gustaría escuchar o el tipo de información que les gustaría recibir. Un abrazo solidario para todos y nos seguimos escuchando en las siguientes emisiones. Saludos afectuosos desde la capital tapatía.